Hola nuevamente, hermanos de Iglesia Redimidos. Un placer estar con ustedes nuevamente en este día, continuando con el estudio que tuvimos la sesión anterior acerca de Daniel 11, el Rey del Norte y el fin de la gracia. Esta es la segunda parte. En la sesión anterior vimos eh, los primeros versículos de Daniel 11 que establecían las bases para poder identificar el Rey del Norte y el Rey del Sur al final de la historia también. Empezamos a analizar entonces los versículos del 11 al 40 hasta el 45. Vimos cómo se cumplió esa profecía con esas guerras que hubieron, las guerras de las pirámides y las guerras de Crimea. Ahí se cumplieron esos pasajes, esos versículos. Leímos en la presentación los pasajes bíblicos y el comentario bíblico de Uriah Smith en este libro de Daniel y Apocalipsis. Ahora vamos a continuar con la segunda parte. Habíamos quedado en Daniel 11:45 y ahí decíamos que Turquía iba a poner su capital en Jerusalén. Esa es la señal que la gracia se está acabando, pero quedamos de poder explicar cómo iba a suceder eso, cómo en realidad es que Turquía va a poner su capital en Jerusalén. Entonces, antes de empezar este tema, vamos a orar para pedir la bendición y la conducción de este programa. Oramos. Padre amado, gracias damos por tus bendiciones. Gracias, oh Señor Santo, porque has puesto en nosotros el querer aprender, Señor Santo, acerca de estos temas. Oh Padre maravilloso, tú has dejado esta profecía para nosotros, para que en estos tiempos, Señor, podamos explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Esta Mi apreciado Padre, amado Padre, esta es una verdad tan fácil de entender para el pueblo, para el público hoy en día, Señor Santo, que también acapara su atención, Señor. Bendícenos, Padre amado, que este programa vaya con tu bendición. Toma control de los equipos, de las transmisiones, del internet, Señor Santo, de mi mente, de mi habla, Señor, y también de la mente de las personas que están escuchando este tema. Bendícenos, oh Padre. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, comenzamos entonces con el tema. Esta es la segunda parte. Y comenzamos con esta cita del Espíritu de Profecía. Dice, el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Mire que ella está hablando ahí de que hay un espíritu de guerra. Y como nosotros hemos podido estar viendo, Daniel 11, los últimos versículos, es precisamente eso, de las batallas que se están dando. Y el 45 también es una batalla. El hecho de que Turquía vaya a poner su capital en Jerusalén es un acto de guerra, es una batalla. Jerusalén es una nación soberana. Y hoy vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo se está preparando el terreno para que esto suceda. La ventaja que tenemos ahora nosotros, hoy, en el 2025, con respecto quizá a los pioneros cuando estaban viendo esto, y ya explicamos por qué se le puso también en el programa anterior, explicamos por qué se le puso una pausa a la profecía en el versículo 44. La ventaja que estamos teniendo nosotros es que esto se está empezando a cumplir. Ya hay noticias. Hoy en día, estamos hablando del 2025, ya hay videos, hay noticias que han salido también, donde hay gente que está advirtiendo un posible conflicto armado entre Turquía e Israel. Entonces, esto ya está saliendo a la luz. Estas son las señales que Dios ha dejado para que nosotros compartamos, sobre todo con aquellas personas que no conocen todavía, aquellos que no son adventistas. Y para ellos, al explicar esto, se les hace fácil entender.
porque lo están viendo con sus propios ojos. Tiene sentido todo lo que está sucediendo cuando uno lo explica de la manera que vamos a ver hoy, ¿sí? Tuve la oportunidad hace un par de meses, estaba en un car wash esperando que me lavaran el carro y mientras esperaba se sentó un señor al lado mío, empezamos a platicar y empezamos a ver un poquito Daniel 8. Y él casualmente se estaba dedicando, trabajaba con los norteamericanos y le suplía cierta materia prima a los soldados que estaban allá en las bases en el Oriente Medio. Y uno de los buques que iba pasando cerca de Yemen había sido atacado en ese momento. Y entonces empezamos a platicar de lo que está sucediendo ahí. Y él quedó muy interesado. Son cosas que están saliendo a la luz pública hoy que no es difícil de entender para la gente hoy. Así que comenzamos con el tema. Nos quedamos aquí, Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio, el rey del norte, ¿sí? Plantará las tiendas de su palacio, o sea, pondrá su capital entre los mares y el monte glorioso y santo. Ahí se está refiriendo a Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta parte también es importante verla, la parte final. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hay algunos teólogos modernos que dicen que este rey del norte es el papado. Pero si el papado llega a su fin en el versículo 45, ¿cuál es el poder que persigue entonces en Daniel 12? Pregunta interesante, ¿verdad? Para meditar. Bien, continuamos. Entonces, aquí comienza Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que el rey del norte esté poniendo sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo y glorioso. En ese tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que cuando esté sucediendo eso, cuando el rey del norte esté poniendo su capital en la tierra gloriosa, después de eso lo que sigue inmediatamente es que se acaba la gracia, es que comienza el tiempo de angustia cual nunca hubo entonces. Comienzan las 7 postreras plagas. Esa es la señal que Dios nos dejó a la iglesia adventista para poder terminar de dar ese mensaje. Lamentablemente, con el paso del tiempo, se han introducido otras teorías, otras enseñanzas. Y esta señal que Dios dejó, que los pioneros estudiaban, esto que estamos viendo nosotros ahorita, en inglés se llama The Eastern Question, y era un tema que ellos estudiaban, estaban en sus libros. Ellen White habló de esto también. Ella aprobó esas lecturas y esas lecciones, esas em, enseñanzas de The Eastern Question, tanto de Uriah Smith como de Daniels, que también fue presidente de la conferencia general. Ella lo aprobó, ella lo endosó, ¿sí? Continuamos entonces. ¿Cómo es que eso va a poder suceder? Aquí tenemos que irnos un poco a Daniel 8. Daniel 8 también hay mucha luz y nos explica qué es lo que va a suceder al fin. Miren estos versículos. Versículo 15 empezamos, Daniel 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y el versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Miren qué interesante. Son detallitos que están ahí en la Biblia. Nosotros hemos entendido siempre, y es correcto, sí, repito, que Daniel 8 trata sobre Medo-Persia y Grecia. Y esa batalla sucedió hace muchos años atrás, antes de Cristo inclusive. Estamos hablando más de 2000 años atrás, más de 2500 años quizás.
Pero el versículo 17 nos dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Luego nos dice algo similar también en el 19. Continuamos leyendo desde el 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y ahora viene el 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea que lo que él está viendo en ese momento tendría doble cumplimiento. Se cumplió así esa batalla entre Medo-Persia y Grecia. Se dio también la profecía de las 2030 tardes y mañanas ahí. Pero también ese conflicto entre Media y Persia iba a tener otro cumplimiento en el tiempo del fin, al fin de la ira, al fin de la ira, ¿sí? Ya en las postrimerías del tiempo. No estamos hablando de 1798 ya, ni de 1844, sino que en las postrimerías, al fin de la ira, ¿sí? Va a haber una batalla nuevamente entre Grecia y Medo-Persia. ¿Cómo así, hermano, que va a haber una batalla entre Grecia y Medo-Persia? Si esos imperios ya no existen. Es correcto, esos imperios ya no existen, pero los territorios donde estuvieron esos imperios existen todavía. Mira lo que dice acá, Testimonios para Ministros, Ellen White. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Idekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Aquí nos dice ella en Testimonios para Ministros que esto se va a cumplir nuevamente. ¿Sí? Las visiones que dio Daniel a las riberas del Ulai y del Idekel. Continuamos entonces. Mira este pasaje, Daniel 8, 1. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Aquí nos dice, y acabamos de leer la cita, la estamos viendo la cita acá, que las visiones que él tuvo, Daniel, a las riberas del Ulai y del Idekel, se cumplirán en el tiempo final también, en los postreros días. ¿Sí? Aquí vemos entonces la aplicación, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía está apoyando esta otra eh, visión, esta otra interpretación o esta otra entendimiento de estos pasajes. Versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Miren lo que está viendo Daniel. Un carnero, dice, a la orilla del río. Este carnero tenía dos cuernos, y los dos eran grandes, los dos eran altos, pero uno era más grande que el otro, uno era más alto que el otro, dice. Y el más alto creció después. En otras palabras, el más alto iba a durar más tiempo. Repito, este carnero tiene dos cuernos grandes, pero el más grande iba a durar más tiempo. Versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Con estos cuernos, este carnero estuvo molestando en todas las direcciones. Ha estado molestando. Y esta aplicación entonces tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Sí? Hay alguna, hay algunas naciones que están donde antes era Medo-Persia. Y estas naciones han estado molestando en el tiempo del fin. Han estado molestando al norte, al sur, y nadie ha podido con ellos. ¿Sí? Y de estas dos naciones, de estas naciones que han estado, que eran, que están hoy en lo que era antes el territorio de Medo-Persia, son grandes, una más grande que la otra, y la más grande iba a durar más tiempo.
¿Qué más está diciendo acá? Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Ahora viene otro poder, otra nación. Venía del lado del poniente sobre el faz de toda la tierra, sin tocar tierra, o sea, que venía por aire. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Otras versiones dicen con cólera. Y el 7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí nos está diciendo que va a venir otro poder, otra nación, desde lo que era Grecia o parte del territorio que ocupaba Grecia, por aire, a atacar a estas naciones que han estado molestando, que están en lo que era Medo-Persia anteriormente, que han estado molestando en el tiempo del fin y que quebraría sus dos cuernos. Pero en los versículos anteriores vimos que el cuerno más grande iba a durar más tiempo. O sea que estos dos cuernos no eran quebrados inmediatamente ambos. El menos grande, ambos eran grandes, el menos grande iba a caer primero y el más grande iba a durar después. Pero finalmente ambos caen, ¿sí? Y el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Después de eso, esta nación que atacó a estas otras dos naciones que estaban o que están en lo que era antes Medo-Persia, se engrandeció en gran manera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Mira qué interesante. Esto que estamos leyendo nosotros ahorita, entonces, nos dice la Biblia y nos dice el Espíritu de Profecía, tiene que suceder nuevamente en el tiempo del fin, al fin de la ira. Vamos a ver entonces cómo se está cumpliendo esto delante de nuestros ojos. Vamos a ver características entonces del carnero. Estaba delante del río, tenía dos cuernos. Uno era más grande que el otro. El más grande duraría más tiempo y hería al oeste, al norte y al sur, y nadie podía con su poder. Estas naciones han estado molestando y nadie ha podido lidiar con ellas. El macho cabrío, características, viene del poniente, sin tocar tierra, o sea, viene por aire. Tenía un cuerno notable, atacó con furia al carnero, le quitó los cuernos y el poder, se engrandeció en gran manera y estando en su mayor fuerza fue quebrantado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. Este era el imperio, mis hermanos que están viendo, de Medo-Persia. O sea que de aquí, de esto que estamos viendo en amarillo, van a salir dos naciones en el tiempo del fin, grandes, una más grande que la otra. La más grande iba a durar a más. Y estas dos naciones, ¿y por qué son dos naciones? Porque son dos cuernos. Estas dos naciones van a estar molestando al mundo entero, hacia el norte, al sur, al este, y nadie va a poder con ellos. Y han estado molestando. Este es el imperio de Grecia, de Alejandro Magno, antes que fuera dividido. De aquí, de esta región también, va a salir otra nación que va a atacar a estas otras naciones que están en Medo Persia. Casi ocupan, si ustedes se fijan, casi el mismo territorio. Y va a haber una batalla entonces, aquí, en estas regiones, en el tiempo del fin. Mire qué interesante. Estas son las dos naciones, hermanos, que han estado ocupando lo que era parte del territorio de Medo-Persia. Todavía una parte de Siria también. Pero estas dos naciones grandes, Irak e Irán, han estado molestando al mundo en los últimos años. Llevan al menos 30 o 40 años de estar molestando en el mundo entero. Nosotros lo hemos visto en las noticias. Estas dos naciones, Irán e Irak.
Ahora, nos dice la Biblia, leímos nosotros, que el más pequeño iba a caer primero. Si ustedes miran en el mapa acá, Irak es más pequeño que Irán, que el más grande iba a durar más tiempo. Y eso es precisamente lo que sucedió. Irak lo derrotó a Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo. Ya no volvió a ser el mismo. Cayó Saddam Hussein, ¿recuerdan? E Irak ya no ha sido el mismo. Todavía quizás está molestando un poquito, pero no se asemeja para nada en lo que era Irak anteriormente. ¿Sí? Ahora, ¿qué nación es la que está molestando hoy en día, 2025? Irán. Irán. Es la que iba a durar más tiempo, la más grande. ¿Sí? Aquí vemos cómo se está cumpliendo la profecía. ¿Qué pasa del otro lado, de Grecia? Está en verde acá, está en inglés, pero ustedes lo pueden ver acá. Con el cursor lo estoy señalando en estos momentos. Es la isla de Chipre. La isla de Chipre era parte del imperio de Alejandro. Desde ahí, desde Chipre, ¿qué hay en Chipre? Vamos a ver qué hay en Chipre. Primero vamos a esta diapositiva de Irán. Mire todo lo que está apoyando Irán actualmente. Está apoyando a los hutíes aquí en Yemen. Por aquí venía, en este estrecho, que ustedes ven aquí el cursor, la flechita, por aquí venía el barco donde tenía en contenedor este señor hondureño que me comentó. Y aquí venía, ese barco tenía bandera de Israel y fue atacado entonces por los hutíes, ¿sí? Los hutíes, repito, financiados y apoyados, entrenados por Irán. ¿A quién más entrena Irán? A Irak. Ahí hay fuerzas también. Siria también. Sin embargo, en Siria acaba de suceder algo interesante. Siria también era controlado por Irán. Era controlado por Irán, pero ya perdió ese control. Y si ustedes se fijan, todo esto forma como un camino. Y entonces, ellos estaban usando el territorio de Siria para alimentar también a Hezbollah, que está en el Líbano, que es esta parte aquí que está rosadita también. Este es el Líbano. Y en la parte del sur del Líbano, norte de Israel, ahí es donde está Hezbollah. Es otro grupo terrorista. ¿Qué más ha estado auspiciando Irán? Esta otra parte, vamos a ver el cursor, se me perdió. Esta otra parte de acá, esta parte y esto. Esos son los territorios palestinos. Cisjordania y este puntito que ustedes miran aquí, esa es la franja de Gaza. Ahí está Hamas en estas dos partes. Y fue desde aquí, desde esta franja de Gaza, donde Hamas atacó a Israel en octubre del 2023. Y a raíz de esos ataques, Israel se ha venido en contra de ellos. ¿Sí? Son situaciones lamentables que se están dando en esa parte del mundo, mis hermanos. Están sufriendo mucho los palestinos. Hay muchos judíos también que sufrió, mucho israelita que sufrió en esos ataques. Y también Israel, hemos visto noticias, se ha empezado a atacar el sur del Líbano, donde está Hezbollah. Mientras estaban aquí con Hamas, Hezbollah también ha estado disparando misiles y cohetes en contra de Israel y ellos también están avanzando en contra. O sea que es un polvorín hoy en día toda esta región de acá. Y es lamentable porque eh, no estamos hablando de política ahorita, pero siempre que hay guerra, pues la población civil es la que sufre, de uno y de otros bandos. Es lamentable lo que está sucediendo ahí. Y por otro lado, vemos en las noticias también que los hutíes han estado atacando últimamente, hace un par de días, con misiles y con drones a Israel también. Desde Siria también estaban tirando. Y también vimos nosotros en noticias que Irán, hace un par de meses atrás, tuvo un gran ataque en contra de Israel. Israel también no se ha quedado atrás. Israel también ha estado molestándolos con los Vipers. ¿Se acuerdan aquellos que explotaron los Vipers? ¿Cuántos terroristas murieron ahí? Les ha matado líderes palestinos en Irán.
¿verdad? O sea, ambos se están peleando, tanto Israel como Irán. Han estado peleando y han estado en conflicto en estos últimos meses. Estos son los grupos, ¿verdad?, que apoya a Irán. Hamas, los más conocidos, Hezbollah, el régimen de Assad, que ya cayó, que esto es en Siria, también era apoyado por ellos, pero ya cayó. Sí, y de ahí hay otros grupos menores, quizás, los hutíes están acá, que estos tal vez no son tan famosos, pero todos estos grupos financiados por Irán. Ahora, ¿qué hay en Chipre? Mira qué interesante. Ahí están los espías británicos y también hay agencias militares gringas. Ahí está la Sexta Armada de Estados Unidos, en Chipre. Mire qué interesante. Y mire lo que dice acá, esta noticia. No es tan, es más o menos reciente. Estados Unidos despliega tropas en Chipre. Estados Unidos despliega tropas en Chipre. Ahí está Estados Unidos posicionado. Ahí tiene bases militares en Chipre. Y mire esta noticia. Esta no es tan vieja tampoco. Esta es del año pasado, 2024, a finales, pero no es tan vieja. Dice, Irán está a 48 horas de tener de tener capacidad para construir armas nucleares, dice un ex general de Estados Unidos. O sea que si ellos se propusieran en un periodo de 48 horas o quizá una semana lo más, ellos pudieran tener ya un arma nuclear. Ya han enriquecido suficiente uranio en el porcentaje requerido para tener un arma nuclear. Se supone que no la han desarrollado todavía, pero están a pocas horas, si ellos se deciden, pocas horas en que la podrían tener ya. Y entonces dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables delante del viento del cielo. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a retroceder un poquito para explicar. Y vamos a ver aquí. Aquí nos vamos a estacionar. ¿Qué está sucediendo ahorita? Está sucediendo esta guerra entre básicamente Irán e Israel. Quizá no es una guerra oficial, pero el gran enemigo de Irán es Israel. El objetivo de Irán es destruir Israel. Lo ha dicho infinidad de veces. Ha estado usando, como les dije anteriormente, estos satélites, estos grupos o naciones satélites para estar atacando a Israel. Pero ellos también ya directamente ya empezaron a atacarlo. Ahora, algo va a hacer Irán. No se sabe qué, no ha sucedido, la Biblia no lo revela tampoco. Probablemente contra Israel. Algo va a ser de tan grave Irán que va a hacer que Estados Unidos desde Chipre se venga con ira en contra de ellos. Estados Unidos es el gran aliado de Israel en esta zona. Es el guardaespaldas, podríamos decir, de Israel en esta zona. ¿Sí? Estados Unidos es quien lo arma, quien lo financia. eh, Todas sus armas más modernas de Estados Unidos se las facilita a Israel. Ellos están en Chipre, le están cuidando las espaldas a esta nación de Israel. Entonces, ¿qué dice acá? Volvamos aquí. El macho cabrío, que en este caso sería Estados Unidos desde Chipre, con cólera, iría a atacar entonces a destruir a este cuerno pequeño, que es el que ha durado más, en este caso es Irán. Ya destruyó a Estados Unidos, a Irak, ya destruyó el primer cuerno, pero falta el segundo, tiene que caer. Y una vez que caiga, nos dice el versículo 8, aquí lo estamos viendo en pantalla, si este macho cabrío se engrandece sobremanera, pero después este mismo macho cabrío es quebrantado. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos atacará a Irán. Después de eso, se va a engrandecer en gran manera. Fíjense que creo que fue anteayer o ayer, estaba escuchando un análisis que estaban haciendo una gente y ellos decían que Donald Trump, que ahora va a tomar posesión,
Lo primero que tiene en agenda Donald Trump es resolver el conflicto de Ucrania. Una vez resolviendo el conflicto con Ucrania, entonces se va a enfocar en el conflicto de Irán. Así lo están analizando ellos. Como ustedes saben, Rusia ahorita tiene un bloqueo comercial por estos ataques con Ucrania. Rusia también vende petróleo, pero como tiene este bloqueo comercial, ese petróleo no está disponible, por lo menos para las naciones europeas. Pero una vez se arregle ese conflicto, ya Rusia va a poder aportar ese petróleo también al mercado internacional. Eso va a hacer que el precio del petróleo baje un poco el precio. También está en Estados Unidos, Donald Trump ha hecho una frase en inglés y dice, drill, baby, drill. O sea, hay que empezar a perforar, a perforar, a perforar. Biden paró las perforaciones en territorio norteamericano. Donald Trump dice que tenemos que volver a hacerlo, dice. Entonces, Estados Unidos también va a empezar a perforar más pozos petroleros en sus territorios y quizá ya no tenga necesidad de comprar tanto petróleo en el exterior. Eso va a significar también que va a haber más disposición para las otras naciones en el exterior de ese petróleo. Al haber menos oferta y más demanda, pues el precio tiene que bajar. Es una ley económica, ¿sí? Al bajar los precios del petróleo, se debilita también la economía de Irán, que de eso depende, de eso vive. Igual que Venezuela, fíjense. La economía de esos países se debilita. Y estando Trump, están analizando ellos, seguramente va a imponer más sanciones todavía a Irán y las va a poner más estrictas. Va a empezar a ahogar la economía de Irán. Pero finalmente, si Irán está tan cerca de tener de poder fabricar esas armas nucleares, algo va a hacer Irán que va a hacer que Estados Unidos se vaya con todo en contra de ellos y destruye ese cuerno, que es el último cuerno que quedaría de ese carnero. El más grande iba a durar más tiempo. Entonces vamos a ver acá qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos a Estados Unidos y aquí ustedes pueden ver arriba la imagen, esta foto, esa batalla. Una vez que Estados Unidos derrote a Irán, nos dice ese versículo 8, agarra más fuerza, pero luego es quebrantado Estados Unidos. ¿Cómo cae Estados Unidos? Imponiendo la ley dominical. O sea que la ley dominical vendría después de esta guerra. Después de la destrucción de Irán, vendría la ley dominical. Y ya una vez con la ley dominical y con Estados Unidos fuera del escenario, ¿sí? Ya las naciones se van a irar. Vamos a ver acá lo que nos dice el espíritu de profecía. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a un cordero haría que la tierra y los que en ellos habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que declara ser el signo característico de su supremacía. Luego continuamos leyendo, dice, leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Así se anula la ley de Dios cuando se pone el domingo como día de reposo. Y eso causará una gran apostasía. Y mire la última cita que dice, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Entonces, vemos aquí en esta gráfica, hoy Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, pero finalmente va a venir a la ruina, va a cometer la apostasía, va a apoyar la ley dominical universal, tiene que agarrar más fuerza. Hoy en día no está en su mayor fuerza Estados Unidos. Donald Trump dice, Make America Great Again. O sea que se supone que con este gobierno de Trump tiene que agarrar más fuerza.
si es que, como aquí se estaría cumpliendo Daniel 8:8, estando en su mayor fuerza, dice, luego el derribado. Estando en su mayor fuerza, Estados Unidos tiene que poner la ley dominical. Y esa apostasía nacional le llevará al final a la ruina nacional. Entonces, una vez que Estados Unidos obligue al mundo a poner esta ley dominical universal que está acá, cae esta nación y surge esta otra con el control y empieza a perseguir entonces. Esta nación es el papado. Eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos nuevamente por la Roma papal en su segunda etapa. Ahora, continuamos. Mire qué interesante también. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzaron a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea que todavía hay gracia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Sin embargo, serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, que se dio la ley dominical, porque la realización de la obra del tercer ángel es sobre la marca de la bestia. En ese tiempo, dice, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder, voz fuerte al tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea que en la lluvia vino la ley dominical, cae Estados Unidos y al caer Estados Unidos, las naciones se van a irar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy es el policía del mundo. Estados Unidos es policía del mundo. ¿Qué va a pasar entonces cuando Estados Unidos, estando después de que destruya a Irán, se ponga en su mayor poder e imponga la ley dominical? Después de eso, Estados Unidos cae. Surge la octava, empieza la persecución, las naciones se van a irar. Después de la ley dominical, las naciones se van a irar. Ya se están preparando para eso. Y entonces va a haber guerra. Pero Dios las va a mantener en jaque para que no impidan el fuerte pregón. O sea, eso no nos va a impedir a nosotros el fuerte pregón. Acuérdense de que hay otra cita, ahorita se me vino a la mente. Lo que no hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempos de guerra. Recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy Estados Unidos es el policía del mundo. Estados Unidos está protegiendo también a Taiwán. ¿Qué va a pasar cuando se ponga la ley dominical universal y caiga Estados Unidos? ¿No creen ustedes que China va a querer invadir Taiwán? ¿No creen ustedes que Rusia va a querer seguir atacando a Europa, otras naciones de Europa? ¿Sí? Y si ya Estados Unidos ya no tiene la fuerza, si cae su economía, mire que solo vamos a analizar ahorita, por ejemplo, la situación económica. Por ejemplo, parte de la caída de Estados Unidos, tiene que caer la economía. Hoy en día se están formando ya, o ya día se formó un grupo que se llama los BRICS. Cada día se le va aumentando más países, más naciones a ese grupo de BRICS. Se supone que hoy en día ellos manejan el 40% de la economía mundial. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y hay más, Indonesia, y hay más naciones que se han unido a este grupo del BRICS. Ellos no lo están haciendo todavía, pero ya están anunciando que van a tener su propia moneda para hacer comercio entre ellos. Actualmente la moneda que se usa para hacer comercio internacional, pues normalmente es el dólar. Esa es la moneda que se usa globalmente para el comercio. Pero ¿qué va a pasar cuando el día de mañana estas naciones que forman el BRICS adopten su propia moneda y digan ya no vamos a hacer negocio con el dólar? China, Rusia le diga a China, mira, yo te puedo vender petróleo, no me tenés que pagar con dólares, me puedes pagar con otra moneda. China le dice a Brasil, ok, yo te vendo a vos también tantas cosas y no me tenés que pagar con dólares, me pagas con tu propia moneda. Y así va. ¿Qué va a pasar con esos dólares que ya no van a usar esos países del BRICS? Pues esos dólares obviamente tienen que regresar ¿a dónde? De donde salieron, a Estados Unidos. ¿Qué pasa
Mis hermanos, cuando se inunda, cuando hay abundancia de algo, el valor de una moneda es su escasez. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos regresen todos esos dólares que andan circulando por el mundo? Que estas naciones ya no las acepten. Se va a desplomar esa economía. ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, aquí en estos países de Centroamérica, cuando es época, temporada de frijoles, por ejemplo, que van saliendo la de postrera, dicen, y la de primera, los frijoles? El precio baja en el mercado. Cuando no es tiempo de frijoles y están escasos, sube el precio. Pues así va a ser también en Estados Unidos. Cuando haya muchos dólares, mucho circulante, esa moneda va a terminar de perder el valor, el poquito valor que le queda actualmente. La economía se va a desplomar. ¿Y de qué le va a servir a Estados Unidos tener todas estas flotas marinas, portaaviones, bases aéreas en todos lados, si no va a tener los recursos económicos para echar el combustible? ¿De qué le va a servir tener aquel montón de pistolas si solo puede tener balas para una pistola? Pues Estados Unidos ya no va a poder proteger a todas estas naciones que está protegiendo ahora. No va a tener la capacidad económica. Militarmente se va a ver limitado. Con suerte va a estar nada más ocupado cuidando sus propias fronteras. Eso va a hacer entonces que las naciones se vayan a irar. Una de esas naciones es Turquía. Jerusalén le ha pertenecido históricamente a Turquía. Más de 400 años bajo el Imperio Otomano estuvo. Ellos creen que tienen derechos sobre esa región. Y si ya no está Estados Unidos cuidándole la espalda a Israel, y ahí es factible entonces que Erdogan, que Turquía, pueda invadir a Israel. Esa va a ser la señal, ¿sí? Aquí se cumple entonces, con el fin de tiempo de gracia, aquí se cumple, ustedes pueden ver, Daniel 11:45. Aquí se cumple Daniel 11:45. Y después de esto, ya es Daniel 12:1, ¿sí? La persecución, las plagas y la persecución. Mientras esto está sucediendo, ya empezó la persecución, pero todavía hay gracia. Pero una vez se cierra la gracia, comienzan a caer las plagas. Mira lo que dice acá. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Miren este diario, este es del 2020, pero hay noticias de ahorita, de Jerusalem Post, de ahorita de enero del 2025. Dice, Jerusalén es nuestra ciudad, dice Erdogan. Jerusalén es nuestra ciudad. Erdogan es el presidente turco, ¿sí? Y dice, el presidente de Turquía el jueves implicó, dice, que Jerusalén le corresponde a Turquía, refiriéndose al control que el Imperio Otomano tuvo por mucha parte de la era moderna. Y mire acá lo que dice, el Imperio Otomano estuvo gobernando o tuvo dominio sobre Jerusalén desde el 1516 hasta 1917. La Turquía moderna es el estado sucesor de ese imperio otomano, ¿sí? Y dice que con muchas lágrimas tuvimos nosotros que abandonar esa ciudad después de la Primera Guerra Mundial. Nos dicen este de otro párrafo. Ellos están reclamando que Jerusalén sea parte del territorio turco, que ponga su capital en Jerusalén. Este otro diario dice, la batalla por Jerusalén, Turquía apuesta por su reclamo, ¿sí? Entonces, una vez Estados Unidos fuera del mapa, ya puede Turquía invadir a Jerusalén. Con eso se está cumpliendo Daniel 11:45 y con eso se acaba la gracia, mis hermanos. Daniel 12:1. Después de eso, después de Daniel 11:45, sigue Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Después de que Turquía hace eso, repito, se acaba la gracia y comienzan las 7 postreras plagas. Bien, espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en esta gráfica. Espero que este tema haya sido bendición para ustedes, que lo puedan compartir con las personas que no conocen para que entiendan qué es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto ha avanzado un poco más todavía, porque como les dije anteriormente, Siria ya cayó. Siria ya no lo controla Irán. La parte norte de Siria, adivinen qué país la está controlando hoy en día, ahorita que estamos hablando. La parte norte de Siria la está controlando Turquía. Y una parte del sur de Siria, la parte del Golán, la está controlando hoy en día Israel. Israel movió un poco su frontera, bueno, no su frontera, pero su presencia hacia el sur de Siria. Ya se están acercando estas dos potencias, ¿verdad? En Siria. Entonces, esto está agarrando forma, mis hermanos. Si nosotros explicamos esto, la gente va a entender qué es lo que está sucediendo ahorita. Y quizá entonces esta es una buena herramienta también para enseñar a la gente cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo, que es hoy es el momento de ponernos a cuentas con nuestro Señor. Por eso es tan importante ese tema de Daniel 11, entenderlo correctamente. Porque cuando ellos miren, o cuando nosotros miremos que están saliendo ya esos barcos de guerra desde Turquía, sabemos que son las últimas semanas de la gracia. A la gracia a nosotros ya nos cerró, pero la misión que tenemos de proclamar este mensaje, podemos decirle a la gente, estas son las últimas semanas ya, póngase a cuentas con Dios, venga a los pies de Cristo hoy y podemos enseñar estas profecías. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para todos nosotros, que la estudiemos. Voy a pedir que se compartan estas diapositivas eh, en el chat, por lo menos, de la Iglesia Redimidos, para que ustedes puedan tener ese material también eh, y lo puedan imprimir y tenerlo en físico también, estas presentaciones. Un fuerte abrazo, mis amigos, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos escuchamos en una próxima lección.